Chicos, buenas tardes. ¿Me pueden responder en el chat si me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Wow. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Buenas licenciada. tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, licenciada Alicia. Buenas tardes, Flavio. Chicos, miren la pantalla. ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí. Sí, ya, ok. Está bien. ¿A mí me ve? Sí. Ya, está bien. Gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy. Ya poco a poco se van a ir conectando. La asistencia lo voy a tomar al final. Entonces la asistencia la voy a tomar al final, pero sí le voy a pedir por favor a Susan, que es la delegada, que anote los que han estado, a los que están desde un inicio, para que luego pueda corroborar lo que es la asistencia al final. Bueno, el día de hoy es la clase número 9. Iniciamos con la clase número 9, que consta de lo que es funciones vitales y lo que consta también el balance hídrico. Entonces vamos a iniciar con control de funciones vitales. Hoy la clase va a ser muy dinámica porque vamos a hacer la demostración de cómo tomar la presión, cómo tomar la temperatura, el uso del pulsoxímetro o saturómetro y cómo contabilizar la respiración de una persona. ¿Ya? Una vez más, sí, todos me están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, y también visualizan la imagen. Sí, licenciada. Ya, estamos trabajando desde la empresa de Revaliati el día de hoy y de aquí ahora adelante algunas ponencias van a ser desde la empresa. Entonces, por eso han podido visualizar que se ve un poco más amplio, situación del proyector y diferentes tipos de materiales. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes no visualicen o no me observen, me avisan para poder corregir la cámara o algún tipo de observación. ¿Está bien? ¿Sí me escuchan? Está bien, licenciada. Ok, ok. Susan, ¿escuchaste lo del principio? Dije para que lo puedas ir tomando la asistencia. Sí, licenciada. No los voy a poder leer porque no estoy en la computadora, entonces sí les pediré que todos pongan, al momento que iniciemos ya la clase, pongan en silencio lo que es sus audios para que se pueda escuchar correctamente. Y si alguna de ustedes tiene preguntas, puede alzar la mano, hablar porque no les voy a poder visualizar. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con lo que respecta a funciones vitales. Bueno, como lo dice el nombre, nos dice que es funciones vitales. ¿Por qué nos dice que es funciones vitales? Porque son funciones que van a depender, son primordiales y principales en todo organismo para que pueda generar el funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo, ¿ya? Y vitales porque de acuerdo a ello vamos a poder nosotros desempeñar una buena respiración, si estamos bien con la temperatura, si tenemos buena presión, si estamos bien con la respiración. Entonces vamos a empezar con lo que respecta a la temperatura. ¿Qué nos dice la temperatura? Nos dice de que es el resultado del equilibrio entre el calor producido y el calor perdido por nuestro organismo. El centro regulador de la temperatura corporal es el hipotálamo. Como ya lo habíamos mencionado con respecto al sistema nervioso, habíamos dicho que el hipotálamo era el centro regulador de la temperatura. Es por eso que ¿dónde está ubicado el hipotálamo? En la nuca. Entonces, es por eso que cuando nosotros tenemos un alza de temperatura, que viene a ser una fiebre, colocamos paños en los medios físicos en la parte de la nuca para poder disminuir lo que es la temperatura en nuestro organismo. ¿Ya? Temperatura corporal es igual al calor producido, va a ser igual al calor perdido.
Por ejemplo, el calor producido es causado por el metabolismo basal, por la actividad física, por la digestión de los alimentos, por procesos hormonales, ¿ya? El calor perdido va a ser el efecto de la evaporización. ¿Qué es lo que vamos a realizar con esta evaporización? Vamos a realizar sudoración un 25% y respiración un 5%, que esto va a sumar el 30% de la evaporación que realiza nuestro cuerpo, ¿ya? Luego, mediante otro tipo de efecto que se realiza la pérdida de calor es la radiación, la conducción y la convección. Entonces, estos términos van a generar pérdida de calor. Atentos y recuerden estos términos. Entonces, puede ser que en el examen se pregunten cuáles son los procesos por el cual se realiza la pérdida de calor. Entonces, ustedes ponen evaporización, radiación, conducción y convección, ¿ya? Luego vamos a pasar a tipos de termómetros. Bueno, tenemos el termómetro de vidrio, que es de esta imagen, termómetro de mercurio, que lo conoce, termómetro digital, que es esta imagen, termómetro del oído, que en el caso de los neonatos utilizan este tipo de termómetro, y termómetro de tira plástica, que en algunas clínicas, no se ha visto tanto en hospitales el uso, pero utilizan lo que son unas tiras reactivas que se le coloca en la frente con ligero pegamento y puede emitir lo que es la temperatura, ¿ya? Generalmente se usa el termómetro de oído y el termómetro de tira y el termómetro digital para bebés, porque los bebés al momento de tomar el control de sus funciones vitales son muy inquietos. Entonces, tener un termómetro de vidrio o mercurio con ellos va a ser un poco tedioso, por eso es que utilizamos ese otro tipo de tecnología, ¿ya? Luego tenemos qué zonas de control de la temperatura, cuáles son las zonas de control de temperatura corporal. ¿Cuáles son? La temperatura oral, que vamos a ubicarlo en la boca, la temperatura axilar, que nos va a determinar la temperatura axilar, para la redundancia, pueden ver aquí la imagen, esa es la temperatura oral, esa es la temperatura axilar. Recto, nos da como definición la temperatura rectal. Oído, la temperatura vital, que también aquí pueden ver en la imagen. Temperatura vaginal, que es mediante lo que es nuestro órgano de la vagina. Temperatura inguinal, que es en la ingle, en la zona de la ingle. Temperatura frontal, que es en la zona de la frente, ¿no? Que habitualmente se está usando bastante este tipo de temperatura porque utilizamos lo que es el termómetro digital. Entonces, colocamos ya sea en la frente o en lo que es en la muñeca. Luego tenemos lo básico, que aquí es un termómetro de mercurio o de vidrio, como lo habíamos comentado. Entonces, este termómetro tiene partes. La parte de la punta se llama bulbo y luego tenemos el cuerpo. Entonces, en el bulbo vamos a encontrar que es alargado, que se utiliza para la temperatura oral o axilar. Tenemos el corte o redondo cuando es la terminación, se utiliza para la temperatura rectal o vaginal. En el caso tenemos aquí la escala graduada que pueden ver aquí. Entonces, aquí va a depender que las unidades de la medida de la temperatura van a ser en grados Celsius o centígrados. Entonces, va a depender de qué tipo de unidad utilicemos, pero aquí se utiliza en Perú centígrados, ¿no? Entonces es la unidad de centígrados, toda temperatura, ya sea 36 centígrados, 35 centígrados, entonces esto va a ser el valor. Luego vamos a pasar a cómo se realiza la limpieza del termómetro. Nosotros tenemos un termómetro de mercurio, como está aquí en la imagen. La limpieza se realiza desde el lugar menos contaminado al más contaminado. Entonces, ¿cuál será el menos contaminado a más contaminado? El menos contaminado va a ser la parte de lo que es el cuerpo que no esté en contacto con la zona donde se tome la temperatura. La parte sucia va a ser donde está ubicado el bulbo, entonces ya sea oral, que es por la boca, o axilar, o rectal, o vaginal, ¿ya? Antes de la aplicación se realiza la limpieza y también después de la aplicación. Cuando nosotros realizamos antes de la aplicación, se realiza... ¿Alguien habló? Se realiza de bulbo
a tallo. Entonces, quiere decir, desde la punta, que es aquí desde el bulbo, hasta terminar aquí el termómetro. Y lo que es después de la aplicación de la temperatura, vamos a realizar la limpieza desde el tallo hacia la punta, ¿ya? Igual les voy a hacer la demostración luego de terminar la clase. Vamos a tener los suplementos y les voy a hacer la demostración de realizar la limpieza, ¿ya? Aquí están los valores normales de la temperatura. A ver, un poquito. Vamos a ver. Ya, ok. Sí, por favor, tienen que apagar sus micrófonos porque si no van a escuchar mi voz un poco distorsionada y no lo van a poder escuchar todos los compañeros. Entonces tienen que silenciar su micrófono. ¿Ya? Vamos a... Un momento. Entonces vamos a ver aquí los valores normales de la temperatura corporal. Por ejemplo, acá tenemos la temperatura axilar y la temperatura oral y la temperatura rectal. Entonces, ¿cuál es el tiempo que se pone en cada toma de temperatura de acuerdo a la zona? La temperatura axilar, tenemos que tomar la temperatura de 5 a 7 minutos. El valor promedio va a ser de 36.5, más o menos 0.3 grados, ¿no? Entonces aquí pueden empezar a decirse 36.8, 37, ¿no? El rango normal de lo que implica la temperatura axilar es de 36.2 a 36.8. Con respecto a la temperatura oral, el tiempo es de 3 a 5 minutos, el valor normal es de 37, con una variación de más o menos 0.3 grados. El rango normal es de 36.7 a 37.3, ¿ya? En el caso de la temperatura rectal, tenemos el tiempo de 1 a 3 minutos, que esto va a implicar que el rango sea de 37.2 a 37.8. Recuerden que la zona del recto es una zona donde vamos a encontrar una temperatura muy alta, porque es una zona de temperatura alta, ¿no? Para la redundancia, pero por eso es que aquí se tiene ciertos criterios que cuando es la temperatura axilar se debería aumentar 0.5 grados y cuando es rectal se debería disminuir 0.5 grados, ¿ya? Tenemos variaciones anormales de la temperatura corporal, por ejemplo, la hipotermia. ¿Qué es la hipotermia? Es la disminución de la temperatura de nuestros órganos, perdón. ¿Qué es lo que nos va a decir? Que la temperatura corporal empieza a disminuir menos 35 grados, ¿ya? En el caso hay otra variación que es conocida como la hipertermia, que es el incremento de la temperatura, que esto nos va a decir que la temperatura corporal ha aumentado de 37.5, ¿ya? Ahora, luego, la fiebre, ¿a qué consideramos fiebre? Cuando es una reacción del organismo frente a los agentes de microorganismos. Recuerden, cuando hay agentes infecciosos en nuestro organismo, ingresan y desarrollan todo el proceso de incubación, entonces de propagación, nos va a dar síntomas. El síntoma más notorio de cualquier tipo de infección es la fiebre. Por eso que aquí dice, es una reacción del organismo frente a agentes del microorganismo infeccioso patógeno, ¿ya? Tenemos tipos de fiebre, por ejemplo, existe el término, ustedes habrán escuchado en la parte hospitalaria, febrícula, que dicen febrícula cuando el paciente tiene una temperatura en el rango de 37 a 37.5. Fiebre moderada cuando tiene el rango de 37.5 a 38.5. Fiebre alta cuando tiene de 38.5 a 39.5, es el rango. Y fiebre muy alta ya es cuando es de 39.5 a más, ¿ya? Las medidas generales para el control de la temperatura, por ejemplo, en el caso de la hipertermia, se realiza como primer paso medios físicos o no farmacológicos, son los que se conocen. Por ejemplo, el reposo absoluto, aligerar la ropa, la hidratación, aplicar paños de agua tibia en la frente, en el abdomen, las axilas, el ingle y el pie, ¿ya? Baño de inmersión con agua tibia, 15 minutos, repetir cada 2 horas si fuese necesario. Esto va a ser los pasos que nosotros vamos a realizar cuando apliquemos lo que es los medios físicos,
¿no? Para empezar a disminuir lo que es la temperatura, ¿ya? Por eso que aquí el término pusieron hipertermia. En el caso del tratamiento farmacológico, ya con lo que es los medicamentos, cuando la temperatura está mayor a 38.5 en lo que respecta en la boca, ¿no? Y los medios físicos en ese entonces son inefectivos, porque por más que realizamos todo este proceso de medios físicos, la temperatura no va a disminuir y necesita lo que es un tratamiento farmacológico como comúnmente se usa, es el paracetamol, algunos conocen el Reprimán, lo que es el Panadol, ¿no? Entonces aquí hay presentación en gotas, en jarabe y en tabletas. En gotas, una gota tiene 5.000 miligramos, una cucharadita tiene 120 miligramos en cuestión de la jarabe, y en tabletas tenemos una tableta que consta de 500 miligramos. La dosificación, en el caso para poder usar este fármaco, en adultos y niños mayores de 12 años, en adultos y niños mayores de 12 años, tenemos 500 miligramos por vía oral cada 6 a 8 horas, ¿ya? En caso de niños menores de 12 años, se utiliza el jarabe o las gotas. En jarabe se utiliza 10 miligramos por kilo, ¿no? Durante el día, y gotas son 2 gotas por kilo que se utilizan. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es frecuencia respiratoria. ¿Cuál es la definición de la frecuencia respiratoria? La respiración es el medio por el cual un organismo cambia de gases con la atmósfera. Entonces, como habíamos comentado cuando hablamos del sistema respiratorio, respiramos oxígeno y eliminamos CO2. Tenemos tipos de respiración. La respiración externa, que es el intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico entre los alvéolos de los pulmones y la sangre. Eso es lo que se había comentado en lo que es el sistema respiratorio, es que donde se realiza el proceso de intercambio gaseoso en lo que respecta al alvéolo. Y el alvéolo es una parte del sistema respiratorio. Entonces aquí es donde se realiza el intercambio de oxígeno y CO2. Luego tenemos la respiración interna, que es el intercambio de gases de los gases entre la sangre y las células del cuerpo. Aquí pueden ver, respiramos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono. Los glóbulos rojos toman el oxígeno de los pulmones y liberan el dióxido de carbono, que es el CO2. Entonces, si en el examen les viene cuántos tipos de respiración existe, respiración externa y respiración interna. Los movimientos respiratorios, estos son regulados por el centro respiratorio situado en el bulbo raquídeo. Eso también habíamos visto en lo que es el sistema nervioso, el órgano o la zona donde se encarga de la respiración es el bulbo raquídeo. Pueden ver aquí la imagen. Cuando nosotros inspiramos, se inflan los pulmones. Cuando exhalamos, se desinflan los pulmones, como decían en los términos comunes. Tenemos la inspiración y la expiración. La inspiración es el movimiento de aire que va desde el exterior hacia los pulmones. Expiración es la expulsión de parte del aire contenido en ellos, ¿ya? Aquí pueden ver en la imagen cómo se realiza la expiración y cómo se realiza la inspiración. Aquí podemos ver que en la imagen se realiza la inspiración y los pulmones se inflan. Cuando se realiza la expiración, se realiza como que empieza a deshincharse en los pulmones. Características. La frecuencia es el número de respiraciones en un minuto. La profundidad se aprecia mediante la observación de los movimientos de tórax. Entonces nosotros, cuando tomamos la frecuencia respiratoria al paciente, vamos a observar la profundidad. Esto va a determinar cuántas respiraciones está haciendo por minuto. El ritmo se refiere a la regularidad de los movimientos respiratorios. Ruidos respiratorios, que tenemos estos ruidos, por ejemplo, el estridor, el sibilante, roncantes, crepitantes, ¿ya? Valores normales de la respiración según el grupo etario. Tenemos niños de meses, van a tener respiraciones de 30 a 40 por minuto. Niños menores de 6 años vamos a tener 26 a 30 respiraciones por minuto. En caso de adultos, vamos a tener lo que son de 16 a 20 respiraciones por minuto, y en caso de adultos mayores, menor a 16 respiraciones por minuto.
Alteraciones de la respiración, ¿cuáles son? Así como ha habido alteraciones con respecto a la temperatura, vamos a encontrar también alteraciones con respecto a cada función vital. En este caso, la alteración de la respiración, tenemos la taquimia. ¿Qué es la taquimia? Consiste en un aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los valores normales. Entonces, si decimos que lo normal es de 16 a 20 respiraciones por minuto, entonces vamos a decir que lo anormal sería mayor a 20 inspiraciones por minuto, que esto va a determinar la taquimia. Entonces, si nosotros obtenemos un valor mayor a 20, podemos decir que el paciente está con taquimia. Es el término médico que ustedes van a poder observar en las historias clínicas o cuando el médico o la enfermera está realizando su reporte. En el caso de la bradipnia, que es todo lo contrario de la taquimia, va a consistir en ¿qué? En la disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de los valores normales. En este caso, menores a 2 inspiraciones por minuto. También tenemos otra alteración que se conoce como la disnea. ¿Qué es la disnea? Es la dificultad respiratoria que se suele traducir como que falta el aire. Este es el famoso término que estamos utilizando en la actualidad con lo que es el contexto del COVID, que el paciente tiene disnea, dificultad respiratoria. Apnea es cuando hay un cese completo de la señal respiratoria, es cuando ya el paciente no puede respirar. Entonces, ¿qué es lo que podemos, en este momento se dice en el término médico? El paciente está con apnea. Entonces, es por eso que utilizan ese término. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es pulso arterial o frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que nos dice que es el pulso arterial o frecuencia cardíaca? Los latidos percibidos por los dedos del examinador al palpar una arteria. Entonces, al realizar nosotros lo que es la toma de frecuencia cardíaca o frecuencia arterial, vamos a sentir, a palpar lo que son el bombeo del corazón, como ustedes pueden ver aquí, la dilatación de las arterias, el latido arterial. Entonces, aquí en la imagen pueden ustedes observar que está con el dedo, está palpando la parte del pulso radial para poder nosotros contabilizar lo que es la frecuencia cardíaca. En la cuestión de las características, ¿qué características tiene el pulso arterial? Tiene la característica de la frecuencia y el ritmo. Frecuencia que nos dice que es el número de las pulsaciones detectadas en un minuto. ¿Qué es el ritmo? Es el intervalo del tiempo que existe entre dos pulsaciones seguidas. Entonces, aquí pueden ver en la imagen, esto es un EKG, el resultado de un electrocardiograma, que también visualiza lo que es el ritmo y algún tipo de alteraciones o, digamos, normalidades de acuerdo a los latidos o a las ondas electromagnéticas que emiten lo que es nuestro corazón. Valores normales, según el grupo etario. En el caso del recién nacido vamos a tener frecuencia cardíaca de 140 a 160. En el caso del lactante vamos a tener de 100 a 130 por minuto. En el caso de niño vamos a tener de 90 a 110 por minuto. En caso de ser adolescente, 70 a 90 por minuto. Adulto de 60 a 80 por minuto. Adulto mayor de 50 a 65 por minuto. ¿Ya? Esos son los valores por lo que es grupo etario. Entonces, vamos a ver aquí, también, así como todas las funciones vitales tienen alteraciones, el pulso también tiene unas alteraciones. Por ejemplo, son las famosas, la famosa taquicardia y bradicardia. Ahora, ¿qué es la taquicardia y la bradicardia, Miss? La taquicardia es lo que nos indica que hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Cuando existe mayor a 100 pulsaciones por minuto, de acuerdo al grupo etario. Eso va a depender de acuerdo a estos valores. Si nosotros vemos valores mayores a lo normal, a los parámetros normales, vamos a decir recién el término de taquicardia. Aquí puse 100 porque son las pulsaciones de una persona adolescente o de un niño. Entonces es un ejemplo nada más. No van a decir, entonces el neonato tiene taquicardia. No, es de acuerdo al valor del parámetro normal, ¿ya? En el caso de la bradicardia, indica que hay una disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando tenemos menos de 60 pulsaciones por minuto, eso va a depender, de acuerdo a la consideración que nosotros tengamos con el parámetro que estemos evaluando, ¿ya?
Luego, zonas donde podemos controlar el pulso. ¿Cuáles son las zonas? Por ejemplo, aquí tenemos zona de cabeza y cuello que vamos a tener. En la cabeza, ¿qué es lo que vamos a tener? Pulso temporal. ¿Qué más? En el caso del pulso temporal vamos a encontrarlo en lo que respecta en la zona temporal de nuestra cabeza, ¿ya? Si ustedes visualizan o en este momento palpan lo que es su pulso temporal, van a darse cuenta que al momento de palpar con el dedo índice y medio, con la yema de los dedos, genera una pequeña presión en la zona temporal, van a sentir que las pulsaciones de la arteria, ¿ya? En el caso del pulso carotidio, es en la zona también de la arteria carotidia. Entonces aquí pueden ver la imagen también, entonces si es que también realizan la palpación con los dedos en la zona carotidia, van a poder sentir lo que es la pulsación. Luego, la pulsación facial, que sí que en imagen, que lo podemos percibir, ¿no? Mediante lo que es aquí pueden ver en la imagen, que es la zona medio de la parte de lo que es el cuello, en lo que es el mentón, en la parte media, que también igual se palpa con el índice y con el dedo medio. En lo que respecta a la extremidad superior, tenemos pulso radial y pulso humeral o braquial. Este pulso radial es el famoso pulso que nosotros visualizamos. Hemos visualizado cuando vamos a una posta o vamos a un hospital, siempre nos toman la pulsación, ¿ya? Este pulso humeral o braquial es el que se usa para también la medida del pulso y también se tiene que realizar la palpación para poder colocar el estetoscopio para la medida de la presión arterial, ¿ya? Tenemos también en la extremidad inferior, que podemos tener lo que es la extremidad, el pulso pedial, que va a encontrarse en la zona del pie, pueden ver aquí en la imagen, el pulso tibial posterior, que van a encontrar aquí en la parte de la zona posterior de la tibia, pulso femoral, que también es en la zona femoral, que pueden encontrar en la parte de la ingle, y el pulso popliteo, que encuentran en la zona poplite, que es en la zona posterior de la rodilla, ¿ya? Todo este tipo de zonas de pulsos ustedes lo van a poder practicar, practicarlo con respecto a lo van a practicar con respecto en sus casas. Entonces van a poder visualizar cada zona que hemos descrito aquí. Les recomendaría que lo practiquen en casa y puedan visualizar, ¿no? Y contar. Todo esto se contabiliza por 1 minuto y podemos tener el resultado de nuestro pulso arterial o frecuencia cardíaca. También pueden hacerlo con sus familiares para que practiquen. Es bueno que practiquen porque tienen que practicar lo que es la palpación. Entonces, desarrollar el tacto, la palpación es muy indispensable para un profesional de salud porque a veces puede estar ocupado el pulso oxímetro. Y lo que tenemos que recurrir es manual, no en todos los hospitales, ni en las postas, ni en las clínicas de repente. En ese entonces no vamos a contar con el saturómetro, el pulsoxímetro, el oxímetro, entonces tenemos que hacerlo de manera manual. También va a depender de la condición del paciente. Si el paciente, por ejemplo, está fracturado en el brazo, el antebrazo o la mano, no le vas a tomar en ese entonces el pulso radial. Entonces tienes que buscar otro punto para contabilizar lo que es su pulso, ¿ya? Vamos a pasar a lo que es la presión arterial. Entonces, en la presión, ¿qué nos dice qué es la presión arterial? La presión arterial nos define que es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Entonces, esto dice que la unidad de medida de la presión arterial, así como tenemos la medida, por ejemplo, de la temperatura en centígrados, la unidad de medidas de la presión arterial es milímetros por mercurio. Entonces, este tipo de unidad que han visto que se coloca en lo que es su control de signos vitales, en su historia clínica, en cualquier expediente que han podido ver, han visto que la presión siempre tiene estas unidades, milímetro de mercurio. Entonces, si por A o B en el examen les digo, ¿cuáles son las unidades de la presión arterial? Milímetros por mercurio es su respuesta. ¿Cuál es la unidad de la temperatura? Centígrados. Entonces, esto tienen que manejar, ¿sí?
Componentes de la presión arterial. ¿Cuáles son los componentes? Son dos, que es la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Cuál es la presión? La presión sistólica es la máxima presión que soportan las arterias cuando el corazón se ha contraído o está en sístole, ¿ya? El valor normal es de 110 a 120, ¿está bien? Entonces, por eso hemos visto que hay algunas personas que son hipertensas, ¿ya? Porque tienen la presión alta, están con 140, 130, 150, va a depender también mucho del basal de la persona, ¿ya? La presión diastólica, ¿qué es? Es la mínima presión que soportan las arterias cuando el corazón se relaja o está en diástole, ¿no? En reposo. ¿Cuál es el valor normal? De 70 a 80. El valor se expresa en forma de fracción. PA, ¿qué es PA? Presión arterial. Va a ser igual a la presión sistólica, que es la máxima, y la presión diastólica, que es la mínima. Esto nos va a dar valor, por ejemplo, presión arterial ¿mi presión arterial cuál es? 120 sobre 80 milímetros por mercurio. Así se lee. Otros lo leen 12 sobre 8. Entonces, la manera correcta de leerla es 120 sobre 80. Pero muchas personas cotidianamente han dicho, ¿cuánto es tu presión? 10 sobre 6, 10 sobre 5, 11 sobre 7. Van a escuchar también esos términos, normal. Como siempre, por ejemplo, yo a los pacientes les digo, su presión está dentro del parámetro normal y está con 110, 70, o, como usted lo quiere decir, 11.7. Y ellos ya me entienden. Entonces tienen que ustedes comunicar de acuerdo a cómo la persona les puede entender la información, ¿ya? Porque si le decimos 120, de repente va a decir, señorita, está muy alto, porque siempre le han dicho que es 12. Entonces siempre se le tiene que explicar eso al paciente. Y les he dicho que tenemos que tratar al paciente de la misma forma como nos gustaría que a nosotros nos traten. ¿Está bien? Dime. ¿Quién habló? Rosario. Sí, dime. ¿Rosario? No. Ya, entonces, está bien. Ok, no, ya, entonces vamos a ir con la clase. Aquí, por ejemplo, la contracción cardíaca o sístole. La contracción cardíaca o sístole va a ser igual a la presión máxima o presión sistólica, que es la que ya habíamos comentado en la anterior diapositiva, y la relajación cardíaca o diástole va a ser igual a la presión mínima o presión diastólica, ¿ya? ¿No? Entonces, vamos a pasar ahora con respecto a qué instrumentos es que utilizamos para la toma de presión. ¿Cuál es? Tenemos acá el tensiómetro o el esfigmonómetro, que es el que se utiliza, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿cuáles son las partes del tensiómetro? Aquí nos dice la imagen. Va a constar con la pera, con el brazalete, con la perilla, que vamos a encontrarlo aquí, con la válvula, que es esta, y tenemos el manómetro, que está aquí, y el manguillo, que es el que es la parte de la tela o de la manga que podemos utilizar, y esto que son los tubulares, que son las correas, ¿no? El manómetro puede ser de mercurio o digital. También hay de, lo que dice aquí en la imagen, es de mercurio, o si no, de mercurio o de reloj o digital. Entonces igual, así como hemos tenido termómetro de mercurio, termómetro digital o de vidrio, como lo llamamos, aquí también vamos a encontrar tipos de termómetro, ¿ya? Tenemos el estetoscopio, que también tenemos partes del estetoscopio. ¿Cuáles son? Es las olivas, los auriculares, la tubuladura, que es como la correa, el diafragma y la campana. Igual también vamos a visualizar con el uso del estetoscopio. Para todas las funciones vitales tenemos alteraciones. Entonces, para la presión no hay excepción. También encontramos alteraciones con respecto a lo que es ya, por ejemplo acá, ¿cuál sería la alteración de la presión? Sería hipertensión. Hipertensión, ¿qué es lo que nos define hipertensión? Que es la elevación persistente de la presión arterial por encima de los valores establecidos como normales. Por ejemplo, mayor a 140 milímetros de mercurio,
para la sistólica o máxima, como la llamamos. 90 milímetros de mercurio, que es para la diastólica o la mínima. También tenemos el otro tipo de alteración que consta con la hipotensión, que es la disminución de la presión arterial por debajo de los valores establecidos. Menor de 90 milímetros por mercurio es para la sistólica o máxima, como la podemos llamar, y 60 milímetros por mercurio para la diastólica o mínima. Entonces, cuando tenemos hipertensión, vamos a empezar a tener síntomas como, por ejemplo, el dolor de cabeza, nos sentimos fatigados. En el caso de la hipotensión, vamos a tener lo que es el desgano, desvanecimiento, cansancio. Es todo lo contrario. Bueno, eso sería todo con respecto a lo que es funciones vitales. Y aquí, como dice gracias por su amable y respetuosa atención. ¿Alguien tiene preguntas aquí hasta el momento? Porque de todos modos, vamos a hacer la demostración del control de funciones vitales con los materiales, ¿ya? Chicos, ¿hay preguntas o ha quedado muy claro? ¿O me han entendido o no me han entendido nada? Y se lo entendió. Ya, ok, muchas gracias. ¿Todos han entendido? Sí, bis. Me parece muy bien. Yo no. ¿Quién dijo? Celia, ¿qué pasó? Dime. En la parte, ¿me escuchas? Te estoy escuchando, Celia. Ya. ¿Puede retroceder un poquito más? A ver. ¿Más? A la otra, más, sí, más. Esta parte no entendí. Ya. Aquí estamos hablando acerca... Chicos, no puedo leer el chat porque no estoy en la computadora. A ver si este chat... ¿Quién está escribiendo, Susan? Es Rocío Bautista. Solo Rocío Bautista escrito. Ya. ¿Qué comenta Rocío? Cuando medimos la presión arterial, ¿cómo sabemos exactamente? ¿Se escucha un sonido? Ya, ok. Es la única, ¿verdad? Sí, licenciada. Ya, Susan, por favor, si escriben en el chat me traduces porque no puedo visualizarlo. Sería irme hasta la computadora y se pierde la explicación. ¿Está bien? Ya, Para el caso de Celia, que me preguntó, esto es la definición. ¿Qué definición usa? Es la definición de la presión arterial, Celia. ¿Qué es lo que nos dice? Que es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Entonces, el bombeo de la sangre por las arterias nos va a dar el valor de la presión arterial. Es el concepto. Por eso es que de repente no... La siguiente PPT, Miss. ¿Quién es? Celia. Ah, Celia. Esa no es entonces. Esta, esta. Okay. Presión arterial. Aquí vamos a hablar sobre la presión, o sea, la presión arterial tiene dos partes, que es presión sistólica y presión diastólica. Aquí estamos hablando de qué es la presión sistólica, también es conocida como máxima, y la diastólica es conocida como la mínima. Entonces, ¿qué es lo de la sistólica? Es la presión que soportan las arterias cuando el corazón se contrae o está en sístole, como también lo dicen en el otro término medio. Entonces, cuando el corazón se contrae, nos va a dar la presión esa presión que soporta es este valor, que son valores de 100, 110, también puede haber un valor de 90, ¿no? 120, 130, 140. Entonces, cuando este valor está elevado, decimos hipertensión, ¿ya? En el caso de la presión diastólica, es la mínima presión que soporta las arterias. Entonces, es todo lo contrario, que cuando el corazón se relaja. Entonces, cuando el corazón se relaja, vamos a tener lo que es la presión diastólica. Por este término, vamos nosotros a expresar que cuando nosotros queremos emitir un valor de la presión arterial, es de modo de fracción. ¿Y cuál es la fracción? Presión sistólica sobre presión diastólica. O presión arterial es igual a máxima sobre mínima. Por ejemplo, mi presión arterial es 120 sobre 80. ¿Cuál es la unidad? Milímetros de mercurio. Ahora sí queda un poco más claro, Celia. Sí, Miss, gracias. Ya, no te preocupes.
Para el caso de Rocío, claro, para la respuesta de Rocío, la presión arterial, exacto, se va a poder escuchar, vamos a escuchar desde el sonido más fuerte, ¿ya? Desde el sonido más fuerte hasta que, quiere decir, cuando estamos tomando la presión, en el momento que voy a hacer la demostración, les voy a explicar la parte que Rocío preguntó, pero sí, se escucha el sonido, el primer sonido fuerte es el sístole. El último sonido que escuchemos es el diástole, ¿ya? ¿Quién ha preguntado en el chat, Susan? Sí, Rosa Martínez. Dice, ¿la presión arterial tiene relación con la frecuencia cardíaca? Por ejemplo, si el paciente tiene hipertensión, ¿también tendrá taquicardia? ¿Y por qué? Porque como habíamos llamado a la frecuencia cardíaca, también la habíamos llamado pulso arterial. Entonces sí tiene que ver, tiene relación. Si una persona está con la presión alta, también puede estar con lo que es el pulso elevado. Si una persona está con fiebre, por ejemplo, puede estar con la temperatura elevada y el pulso empieza a bajar un poco. Entonces también sí tienen relación algunas funciones vitales, ¿no? También cuando una persona está con pulso, con taquicardia, también en lo que es la respiración, también vamos a tener una respiración más dificultosa, porque como el corazón está que palpita y palpita y palpita y el pulso está demasiado acelerado, le va a costar la respiración a la persona. Entonces sí se va a encontrar cierta diferencia o semejanza. Dime, Susan. ¿Susan? Ya no hay más preguntas, licenciada. Ya, ok. Entonces, ya está bajando nuestra participación para poder nosotros hacer lo que es la... Ya, ok. Gracias, María. Ese que me dejó medir la posición, o tú me dices cómo te digo. ¿Tu nombre? Mike. Otro Michael más, ya. Pasa. Sí, creo que es así. Chicos, voy a movilizar la silla y me dicen si es que me movilizan, ¿ya? Creo que... Sí. Ya, entonces nos va a acompañar el día de hoy un compañero de la empresa que se llama Michael. Entonces vamos a hacer con él todo con respecto a las funciones vitales. Voy a acercar la cámara y ustedes me van a decir si es que llegan a visualizar. ¿Por qué? ¿Pueden visualizar? Chicos, ¿visualizan? Chicos. Sí, licenciada. Ya, por favor, necesito que me respondan. Recuerden que no estoy en el chat. Ya, entonces vamos a empezar con lo que es respecto a la presión arterial. Sí se ve, Miss. Sí, ya, perfecto. A ver. Bueno, primero vamos a pasar lo que es la imagen con respecto a las partes, ya, aquí. Este es el tensiómetro manual, ¿ya? En este caso pueden visualizar, ¿sí me ven, verdad? Aquí vamos a visualizar, les voy a describir las partes en vivo. Por ejemplo, aquí nos dicen, el manómetro es esta válvula que pueden ver aquí, que tiene números. Ya, este es el manómetro. Tenemos lo que es la pera, que es este de aquí, que pueden visualizarlo. La perilla o válvula, que es este tipo de tornillito que podemos decirlo aquí, que se moviliza. Si lo llegan a visualizar,
Tengo que acercar más la cámara. Sí se ve. ¿Sí? ¿Sí se ve? Genial, chicos, porque estoy sola y no voy a poder estar en la cámara y enseñarles esto. Entonces, y lo que era la tubuladora o tubos o manguera, como lo llama, es esta parte, ¿ya? Y el brazalete es todo esto. Recuerden que este brazalete es para una persona adulta, pero también hay brazaletes para neonato, brazalete para lactante, brazalete para niño, o le llaman pediátrico. Y también hay brazaletes para las personas que son obesas y vamos a tener brazos más anchos, ¿ya? Entonces, como Michael es una persona de contextura mediana, normal, vamos a utilizar lo que es el tensiómetro para adultos. También vamos a tener el estetoscopio, que les voy a enseñar las partes en la siguiente diapositiva. Aquí está. Tenemos el estetoscopio, que aquí tengo dos. Ahora usted me dirán, ¿por qué dos? Porque uno es pediátrico, bueno, en este caso sería neonatal, y el otro es para adultos. Entonces, todos los estetoscopios tienen la misma parte. Tenemos olivas, tenemos auriculares, tenemos la tubuladura o la manguera o los tubos, tenemos lo que es el diafragma, en el caso dependiendo de qué tipo de grupo etario estemos y vamos a utilizar, va a depender el tamaño. Se pueden dar cuenta aquí, hay dos tamaños diferentes, uno más chico y el otro más grande. Entonces esto es lo que va a depender si utilizamos un estetoscopio para neonato, lactante o para adulto, ¿ya? Esto es el diafragma y aquí tenemos la campana. ¿Está bien? Entonces, como ya hemos verificado la parte de lo que es los materiales, vamos a hacer la toma de la presión. Ahora, para tomar la presión, entonces, como ya hemos visto cómo tiene que ser el trato con el paciente, con la persona, primero, ya sabemos el nombre de nuestro compañero, que es Michael. Entonces, yo le voy a decir a Michael, te vamos a tomar la presión para poder ver cómo está lo que es con respecto a la medida de las presiones para tu corazón. Entonces voy a pedirte que por favor te saques la casaca para tomarte la presión en la zona del brazo. Entonces le tienes que pedir un minuto. Puede haber el caso de que el paciente diga, no señorita, porque estoy súper abrigado, no puedo. Entonces tú tienes que buscar la manera adecuada de hablar al paciente y decirle que por favor se retire la casaca, la casparena o cualquier tipo de ropa que sea gruesa y va a distorsionar lo que es la evidencia de la toma de presión. En este caso Michael está con polo y en buena suerte ha venido con polo porque así nos va a generar más fácil poder tomar rápido lo que es la presión. Entonces, este es el brazalete. Entonces, antes de la toma de presión, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a, primero, ¿qué es lo que se realiza antes de toma de cualquier tipo de función vital? Es lavarnos las manos. Entonces, en este caso, yo no tengo, en ese momento no me voy a lavar la mano, pero sí me voy a colocar lo que es el alcohol gel, para poder generar un poco más de tiempo. Entonces, en lo que es el ámbito del hospitalario sí tenemos el alcohol gel, entonces vamos a colocarnos al hacer el lavado de manos con el alcohol gel y vamos a empezar a buscar lo que es el pulso. ¿Qué pulso dijimos en la diapositiva que encontrábamos para tomar la presión? A ver si han estado atentos. ¿Cuál, Susan? El braquial. Muy bien. ¿Y dónde puedo encontrar el braquial? ¿Aquí lo encuentro? No, en la flexura del codo, en la parte anterior. ¿Aquí? Ah, ahí está ahí. Antebrazo. ¿Qué es? Está bien, mira, visualizan dónde está ubicado mi dedo índice y medio, que son estos dos dedos, el cual va a visualizarse, va a palparse para nosotros sentir lo que es la pulsación. Ahora, hasta ahora no me han preguntado, pero por A o B de repente a alguien se le ha ocurrido y me dice, licenciada, ¿y por qué no se le puede tomar con lo que es el dedo del pulgar? Porque este dedo tiene su propio pulso. Muy bien. ¿Qué respondió? Hilary. Ya, muy bien. Hilary está bien. Entonces, eso es por eso. Esa es la respuesta correcta. Porque el pulgar tiene su propio pulso. Entonces, si yo palparía de esta manera, entonces con mis dos dedos, voy a estar dando una información inadecuada porque voy a sentir lo que es el pulso del pulgar, pero no la pulsación de la persona. Entonces, por eso es el índice con el medio. Entonces, empezamos a palpar y aquí se siente clarito
las pulsaciones, pero van a encontrar pacientes donde están que buscan y buscan y buscan, y encima todavía le calientan el brazo y todo para que supuestamente en sentido común dicen para que salte el pulso, para sentirlo. No, por eso es que desde ahora ustedes, que van a ser futuros auxiliares y van a pertenecer al equipo de los profesionales de salud, tienen que tener la habilidad y la praxis en lo que es respecto a la palpación. El área de enfermería trabaja mucho con el tacto, tienen buena palpación para cualquier tipo de procedimiento. Entonces, ustedes en casa practiquen eso, ¿ya? Entonces, como aquí está ya ubicado su pulso, ¿qué pulso era? Braquial. Braquial, ya, está bien. No sé si están atentos por el examen o qué, pero ya voy. Entonces, aquí voy a colocar, o están nerviosos, creo. Aquí voy a colocar lo que es, ¿cómo se llamaba la parte de esta metálica? Diafragma. Diafragma, exacto. Entonces, la zona del diafragma del estetoscopio lo voy a colocar en donde he colocado donde he ubicado el pulso braquial, ¿ya? Entonces, luego voy a colocar el brazalete. Ahora, ¿cómo se coloca el brazalete, licenciada? El brazalete, ustedes van a visualizar aquí que tiene unas flechitas, donde en esta flecha te indica dónde va colocado la parte, te señala aquí, arteria, izquierda o derecha, ¿ya? Entonces, como ya coloqué mi diafragma, voy a colocar lo que es mi brazalete, ¿ya? Con mi brazalete, y voy a generar, doy una vuelta de acuerdo a lo que es. Gracias. Ya está colocado, ¿pueden ver? ¿Sí? ¿Pueden visualizar? Está ubicado el brazalete y está ubicado ya mi diafragma. Yo ya me voy a colocar los auriculares que contienen las olivas. Ahora, ¿dónde va lo demás, licenciada? ¿Dónde va? Ya. Sí, no todos los tensiómetros tienen este tipo de esta estructura. Entonces, ¿Dónde se va? ya. Esto habíamos dicho en la imagen que era, ¿cuál era su nombre? Manómetro. Muy bien. El manómetro, si ustedes pueden visualizar, en el brazalete encontramos un tipo de correíta. Entonces ustedes, este manómetro tiene un gancho que pueden visualizar. Esto de aquí se le puede hacer la grapa o arampar aquí en la parte del brazalete. Ahora, luego vamos a tener, ¿cómo se llama esto? Mira con La perilla. La pera, muy La bien. pera. Entonces, lo que sí les voy a recomendar es lo siguiente. Si están en lo que es el servicio de emergencia, o a ver, si ya escuché, a ver, silencien sus audios para que me puedan escuchar, chicos. Ya. Cuando están en el servicio de emergencia y se tiene que hacer el triaje muy veloz, ¿qué es lo que pasa? Que colocan el brazalete, le colocan el estetoscopio y todo, y ya está, y esto está así, está súper enredado. Y para desenredarlo o no buscar la comodidad, ojo que para cualquier procedimiento tenemos que estar cómodos el paciente y también mi persona, porque si no, no voy a poder realizar correctamente el procedimiento. Entonces, eso sí, que quede claro. Por ejemplo, aquí mis mangueras, no hay ninguna que se cruce con nada. Ningún tipo de acá de tubular se cruza con ni el estetoscopio, ni se cruza con mi manómetro, ni con mi pera, ni nada. Está todo ordenado. Entonces, el trabajar en un ambiente ordenado nos va a poder dar mejor resultado. Entonces, eso es muy importante que ustedes visualicen, ¿ya? Entonces, lo que vamos a pasar luego de colocarnos lo que son los auriculares, antes de esto, vamos a asegurar que la válvula o la perilla que está aquí, que dice ahí, esté cerrada. Si esto está abierto, va a generar un falso aire, entonces tiene que estar cerrado, bien cerradito, para que nosotros empecemos a insuflar. Entonces vamos a presionar esto, y esto se va a ir elevando, y cuando lleguemos a un rango de 140 o 160, dependiendo, ¿ya? Tampoco es que vamos a edematizar su brazo del paciente, entonces tengan que tener en cuenta eso.
¿sí? Entonces vamos a empezar a el lado contrario, a desinflar o a desinflar, que es despacio, y en este proceso vamos a empezar a escuchar. Cuando escuchemos el primer ruido fuerte, va a ser nuestro, ¿qué término usábamos? Sistólica. Presión Sistólica. sistólica. O máxima, muy bien. Y cuando escuchemos el último sonido, ¿ya? Va a ser nuestro... La presión diastólica mínima. Muy bien, la diastólica. Entonces, después que se ha desinflado totalmente del brazalete y la válvula, en este caso Michael ha dado con presión de 110,70, que en otros tipos de personas utilizamos, ¿qué otro término? ¿Habíamos dicho? 11.7. Muy bien, 11.7. Entonces, de acuerdo, ¿no? Entonces ya le vamos a decir, bueno, señor Michael, ya ha sido tomada su presión está con 110,70, o si no, como usted lo entiende, que son 11.7 y está dentro del parámetro normal, entonces quiere decir que está estable. Ahora le vamos a pasar a medir lo que es el pulso. Puedo medir el pulso, ya acabamos con la presión, chicos, ¿está claro? Va a ser un poco tedioso que me digan, licenciada, pero el ruido, pero esto. Va a ser tedioso porque no son clases presenciales, chicos, lastimosamente, pero si se mejora la situación, se puede estabilizar un poco más, la reactivación, todo, y como tenemos hasta noviembre, posiblemente cuando tengamos una posibilidad de reencontrarnos, podríamos aprovechar y poder recalcar este tipo de procedimiento. Entonces vamos a pasar a lo que es el pulso oxímetro, ¿ya? Pero antes de eso, mejor vamos a pasar a la respiración. Ahora, el licenciado nos dijo que la respiración es mirando el tórax, observando el paciente. Es correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No le vas a decir tú al paciente, joven Michael, le voy a medir su respiración. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacen habitualmente? Cuando tú le avisas al paciente, el paciente empieza a respirar mejor, o de repente él no sabe si es que respirar más rápido es mejor, o respirar menos es mejor para que les dé un resultado óptimo. Entonces, por eso no se le avisa nada. ¿Y cómo es lo que nosotros los profesionales de salud lo tomamos? Todo el equipo profesional de salud. ¿Qué es lo que hace? Le dices, ¿me permite su muñeca? Entonces colocamos los dos dedos en la zona, ¿cómo se llamaba esta zona? Radial. Muy bien, entonces vamos a buscar el pulso radial. Buscamos el pulso radial y vamos a decir, voy a tomarle lo que es la frecuencia cardíaca, joven Michael. Entonces, estoy contabilizando con un reloj o con bueno, no se usa celulares en el ámbito hospitalario, pero por eso se utiliza lo que es el reloj de muñeca. Entonces, estamos con el reloj. Chicos, estamos... ¿Por qué me dices esta lucha que no la tengo acá? Susan, silénciame, por favor. Ya, gracias, chicos. Ya, entonces vamos a contabilizar su pulso. Entonces, manualmente se contabiliza con las yemas de los dedos, el índice y del medio, en la zona radial, y con mi reloj en mano contabilizo por 1 minuto. Paralelo a este proceso puedes tomar también la respiración. Entonces, ¿qué es lo que voy a observar? Mis ojos van a estar en la mirada del paciente, pero no es que voy a mirar fijo su pecho, sino lo voy a hacer en una actividad no tan notoria, sino más o menos como también cuando ya tienes la praxis y la habilidad, hasta le conversas al paciente y tú estás tomando el pulso y también la respiración a la par. Pero eso se genera con el tiempo. Entonces, vamos observando cada vez que el paciente inspire, es lo que vamos a contabilizar, una respiración. Porque recuerden los procesos que habíamos hablado en la diapositiva, hay 2 procesos, inspiración y exhalación. Entonces, vamos a observarlo cada vez que está, como le dirían ustedes, o diríamos en un término común, cada vez que se está elevando o inflando el pecho, contabilizo 1. Después, 2, 3. Pero eso lo voy a hacer mentalmente, no se les vaya a ocurrir contabilizar delante del paciente 1, 2, 3. No realicen ese proceso porque el paciente va a decir, ¿qué es lo que me está contando la señorita? Entonces, es mucho que muchas personas han dicho, yo he tenido alumnos que les he dicho que hagan la demostración y le terminan contando, delante del paciente empiezan a contabilizar las respiraciones, contabilizan el pulso,
y el paciente sale todo aturdido. ¿Qué es lo que ha hecho la señorita conmigo? Me ha estado contando y no sabe qué. Por eso es que todo se hace mental, chicos. Así que, pero sí se le informa al paciente. Con el Michael le vamos a tomar la presión, también sus signos vitales, eso incluye la temperatura, su frecuencia cardíaca o su pulso, la frecuencia respiratoria o su respiración. Siempre tenemos que informar al paciente todo lo que vamos a realizar con él, porque él es una persona, él o ella es una persona, no es un objeto ni algo inerte que no nos va a comunicar, ¿ya? Entonces ahora vamos a utilizar lo que es el termómetro. Mi amor. No, silencio, por favor. Celia, no te puedo silenciar, Celia. A ver si Susa le mandas un mensaje por WhatsApp, por favor, que se silencie, Celia. Ya, entonces... Sí, gracias. Ya, gracias, ahora sí. Este es el famoso termómetro de vidrio o de mercurio, como habíamos hablado en la diapositiva, ¿ya? Entonces, esto es... Ya. Esto es el termómetro de mercurio. Entonces, esta parte es el bulbo y esta parte es el cuerpo. Entonces, antes de iniciar, ¿qué habíamos dicho que era el proceso de limpieza? ¿Cuál habíamos dicho que era el proceso de limpieza? A ver, ¿quién me responde? ¿Estaba atento? Chicos, ahora sí activen. De adentro para afuera. De adentro para afuera. ¿Eso era antes o después? Antes es Me dice su nombre y quién está y responde. A ver. María, te escucho. para iniciar primero se pasa desde la cabeza hacia abajo y para terminar desde la zona más limpia hacia la zona más contaminada. Ya, a ver, vamos a corroborar lo que nos dice María. Nos había dicho que antes de iniciar lo que es la toma de temperatura era del bulbo al tallo. Entonces, si ese es nuestro termómetro y nosotros tendríamos el algodón en la mano, la limpieza va a ser desde el bulbo hasta el cuerpo que termine. Esto va a ser en forma circular. Muy bien. Cuando ya, después que yo aplique la temperatura, ¿cómo es el proceso de desinfección? Va a ser Del tallo hacia el bulbo en forma... Del tallo. En forma circular. Del tallo al bulbo. Exacto, ¿ya? Entonces, esto de aquí, por contacto y por visualidad, no se le va a tomar al joven Michael, pero habíamos dicho que este termómetro podemos usarlo para oral, que sería en la boca. Si en este caso se utilizaría con Michael, el termómetro sería un termómetro que de su uso personal. En el caso de axilar, que se realiza en algunos hospitales, clínicas o postas o consultorios, se puede utilizar con varios pacientes, pero siempre realizando el proceso de desinfección, ahora más con el contexto que estamos. ¿Está bien? Pero ahora se ha optado por utilizar los que son los termómetros digitales. Entonces, para evitar el contacto con la persona y así evitar, digamos, la propagación del virus actual, ¿no? Entonces, ya vimos lo que es el termómetro, ya vimos la respiración y vimos la presión. ¿Qué es lo que nos falta? El pulso. Este es un equipo de saturómetro, ¿ya? Es un equipo de saturómetro que tiene, igual, tiene aquí dos tipos de cables. Tiene dos tipos de cables. El cable para adultos y el cable pediátrico, si no me equivoco. Ya. Sí. Ya. Ese para acá.
Ya, el cable pediátrico o cable neonatal también lo utilizan para que le pongan en su dedito. Aquí está esto también se utiliza en el caso de que tenga electrodos. Y esto sería el cable para en la cuestión de medir la saturación o el pulso, perdón, a una persona adulta. Entonces vamos a utilizar con respecto al joven micro, vamos a utilizar el saturómetro para conexión. Ya. Ya. Aquí este aparato, lo que vamos a hacer es, aquí van a aparecer números donde nos va a determinar el pulso y la saturación. Entonces, al paciente se le va a decir que coloque su dedo índice, que lo coloque en ese tipo de ganchito, ¿ya? Entonces vamos a colocarlo de esta forma. Ustedes pueden visualizarlo, le decimos al paciente que lo ingrese y conectamos el ganchito del saturómetro y aquí nos va a salir lo que es la imagen. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Son las siguientes. Primero, como estamos en este tipo de contexto actual por lo que es el virus, esto se va a tener que desinfectar en cada uso, antes y después. Ahora, también, observar muy bien cómo está el estado de las uñas. Este pulsosímetro se usa con las uñas despintadas en caso de mujeres que tengan esmalte. Se le dice que por favor, señorita, si podría despintarse una de las uñas, en el caso sería de preferencia el índice para poder tomarle lo que es su saturación y su pulso, ¿ya? También suele pasar opciones como por ejemplo pacientes que tengan las uñas micóticas, también es difícil de leer, ¿ya? Pero esto también se puede usar en la uña de la parte de lo que es el miembro superior en las manos y también ¿en dónde otra más como lógica se podría utilizar? Pie. Muy bien, en el pie. Pero siempre, primero valoramos. Un personal de enfermería siempre valora primero al paciente cómo está. En este caso podemos visualizar, las uñas del joven Michael están todas limpias, está accesible para que puedan calcular lo que es la toma de su pulso y de oxigenación. Licenciada, disculpe, una consulta. María, dime. Licenciada, ¿en qué interfiere el esmalte de la uña en el caso de la mujer? Ya, lo que pasa es que estas máquinas, este tipo de donde se coloca el dedo, emite una luz, una infrarroja o una láser. Ya, entonces si tiene un esmalte es como que es una cubierta de la uña que no va a poder emitir y leer completamente el valor. Entonces por eso se le pide que las uñas estén despintadas, o en este caso uñas micóticas tienen una deformación, un deterioro de la parte del esmalte de las uñas natural, ¿no? Que es el que tenemos sin pintarnos. Entonces eso va a limitar a que pueda tener la lectura. Por eso es que se le tiene que observar en el caso de las manos. Ahora, si en caso no se puede manos o pies, ya. ¿Qué se utiliza? Se utiliza la toma del pulso manual, que es colocar mi dedo índice y mi dedo medio, las yemas, colocarlo en mi zona radial y sentir las pulsaciones. Y tomarlas por 1 minuto. Y licenciada, entonces, ¿cómo tomo la oxigenación si es que no puedo tomarlo en los dedos? Vamos a tener que usar monitor y el monitor vamos a tener que colocarlo en la parte del tórax para que pueda tener la lectura con respecto con lo que respecta a la pantalla del monitor. ¿Ya? Está descargado, por eso no pueden visualizar acá los números. Las disculpas del caso. Así como esto, hay también unas manuales que solamente vienen, no sé si han visto solamente esta parte, que son portátiles, que utilizan a los profesionales de salud. Entonces, eso es otro tipo.
Pero otros también que utilizan unas máquinas con el saturómetro que tiene una pantalla como el monitor y igual tiene la conexión del cable con el que se coloca en el dedo y la pantalla está, bueno, es así como este tipo de un aparato y aquí nos va a salir todo igual el saturómetro, que es portátil. También hay ese tipo de material para la toma de pulso y oxigenación. ¿Está bien? Bueno, chicos, eso sería con respecto a lo que es el control de funciones vitales. Todavía nos falta una clase más para... 20 minutos. Nos falta todavía una clase para poder terminar y luego la coordinadora se va a conectar para que les explique cómo es el mecanismo de lo que respecta al examen. ¿Está bien? Bueno, eso sería todo con respecto al uso de lo que es toma de funciones vitales. No sé si nadie más tiene ni una duda del procedimiento, porque nuestro compañero se va a retirar y vamos a pasar nosotros a la otra clase. ¿Queda claro, chicos, todo para que ya pasemos a la otra clase entonces? Sí. Sí, licenciada. Ya, muy bien, entonces vamos a pasar a la clase de balance hídrico. Y bueno, gracias, Michael. Gracias. Entonces vamos a, como última clase, a tener... A ver, un momento, voy a cambiar las diapositivas. Gracias. ¿Pueden visualizarlo, chicos? Sí, me aparece en la pantalla, ¿verdad? Está la diapositiva anterior. ¿Qué pasó? Licenciada, está la diapositiva anterior. Ah, perdón. Entonces voy a compartirlo. Sí. Ahora... Sí, ahora sí se ve. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Chicos, por favor, apaguen sus micrófonos para que sus compañeros puedan, para que todos ustedes puedan escuchar lo que yo les estoy dando la clase, lo que yo les estoy comunicando e informando para así evitar algún tipo de complicación. ¿Ya? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acabar esta clase muy rápido. Ya vamos, faltan 20 minutos. Y para darle así las cosas puntuales, bien puntuales, para el examen, para que refuercen a lo del examen. ¿Está bien? ¿Les parece? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Perfecto, disculpen. Ya, balance hídrico. ¿Qué nos dice el balance hídrico? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién habló, Susan? ¿O me están diciendo que sí? Sí, están respondiendo que sí se ve. Ah, ya, genial, gracias. Ya. Ya, entonces vamos a empezar con lo del balance hídrico. Ya, aquí. ¿Qué nos dice el balance hídrico? Oh, genial. Ya, ¿qué nos dice el balance hídrico? El balance hídrico nos dice, ¿cuál es su definición? Uy, chicos, creo que ahí, ¿ven la imagen? ¿O está muy cerca? No, sí se ve. No se ve nada. Ya. Está bien ahí. A ver, tranquilos. A mi parecer está bien. ¿Ahí está bien? Se visualiza. Está bien, mis.
Perfecto, Miss. Sí se ve, Miss. Ya, ahora falto yo ahí, pues chicos, esperen. Ya, ahí se ve. Sí, sí se ve. Ahora me pueden observar a mí, ¿sí? Sí. Ya, muy bien, gracias, Celia, muchas gracias. Ya. Entonces, ¿qué es balance hídrico? La definición. Se denomina así al equilibrio que debe existir entre el medio interno y el medio externo. ¿Cuál es la fórmula que se utiliza en el balance hídrico? Ingreso, es menor al egreso. Ahora, estos términos los vamos a manejar ahora en las siguientes diapositivas. No se preocupen, no se alarmen, me digan, licenciada, ¿qué es ingreso, qué es egreso? Ya, entonces, un balance hídrico igual a 0, ¿qué es lo que significa? Que el ingreso es igual al egreso. ¿Qué quiere decir? Si yo tomo 1 litro de agua, debería tener en mi egreso, ¿qué cantidad? 1 litro. Muy bien, entonces eso es lo que nos quiere decir. Ya, creo que aquí también me respondieron 1 litro, supongo, porque no lo puedo ver. Ahora, ¿cuáles son los tipos de balance hídrico? Balance hídrico positivo y balance hídrico negativo. El balance hídrico positivo, ¿qué nos dice? Que el ingreso, o sea, la I de ingreso, es mayor que el egreso. Y esto nos va a dar el término de sobrehidratación. Las personas cuando están edematizadas, hinchadas, se puede decir que hay una sobrehidratación. ¿Ya? ¿Quién está con el audio, por favor, chicos? Balance hídrico negativo, ¿qué nos dice? Que el ingreso es menor que el egreso. Esto quiere decir que utilizamos el término de deshidratación. ¿Está bien? Cuando una persona tiene fiebre, ¿qué es lo que tiene? ¿Sobrehidratación o deshidratación? Deshidratación. Deshidratación. Muy bien, cuando me contesten voy a pedir que me digan María, deshidratación, para saber quién me está respondiendo y quién está participando en la clase. ¿Ya? Ya, no se le escuchó. No le escuché se cortó. Sí, yo tampoco lo escuché. Se cortó. ¿Ahora sí me escucha? Sí, si pudiera volver a repetir. Sí, voy a volver a repetir. Pero ¿ahora sí me están escuchando? Sí, Sí, licenciada. Sí, a ver, voy a cerrar Sí, la puerta. licenciada. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué decimos? Voy a volver a repetir. Hay tipos de lo que es respecto al balance hídrico. Tenemos balance hídrico positivo, que es el de aquí, y balance... Chicos, silencien su... Creo que la próxima vez la pongo de hospedador también a Susan para que silencie a todos. Ya. Balance hídrico positivo nos dice, ¿qué es lo que nos dice? Que el ingreso va a ser mayor que el egreso. O sea, las cantidades que ingresen a nuestro cuerpo tienen que ser mayores a la cantidad que eliminemos, que es el egreso. ¿Ya? A este término, ¿qué es lo que se utiliza? Se utiliza la sobrehidratación. También vamos a tener lo que es el balance hídrico negativo, que es este de aquí. ¿Qué es lo que nos dice? Que el balance negativo, ¿qué nos indica? Que el ingreso es menor que el egreso. Y esto nos va a decir el término de deshidratación. Ahora, mi pregunta era, una persona con fiebre, ¿qué es lo que tiene? ¿Sobrehidratación o deshidratación? Deshidratación. Deshidratación. Stephanie Romero, deshidratación. Muy bien, deshidratación. Eso es lo correcto, ¿ya? Una persona edematizada, ¿qué es lo que tiene? ¿Sobrehidratación o deshidratación? Felicita sobrehidratación. Muy bien, Deshidratación. Ya, muy bien, exacto. Ahora, las vías de ingreso y egresos de líquido. Vamos a definir qué es ingresos y qué es egresos. Ingresos
Los ingresos líquidos, que sería en esta cuestión el ingreso líquido en agua que entra a nuestro organismo, va a estar dado por la necesidad que requiere todo cuerpo para la hidratación. Para mantener este término, la homeostasis y el equilibrio interno en nuestro organismo, ¿ya? ¿Cómo qué medios? Por ejemplo, el ingreso va a ser valorado por todo tipo de cantidad, por ejemplo, vía oral, que constituye los aportes hídricos o requerimiento de agua a través de la ingesta de líquidos, y que varía de acuerdo a los hábitos alimenticios y que se considera en un promedio de 1000 a 1500 diarios, mililitros diarios, ¿ya? También, ¿qué otra vía se considera como ingreso? La vía parenteral. ¿Qué concepto es lo que ingresa ahí? Es lo que nosotros administremos endovenoso, un ejemplo. También tenemos la vía enteral, a través de la sonda nasogástrica, que pueden ver acá en la imagen. Por ejemplo, hay pacientes que pueden tener alimentación 220 mililitros de fórmula. Entonces, estos 20 mililitros que nosotros estamos ingresando al organismo del paciente por medio de la vía enteral, que es la sonda nasogástrica, es también considerado como un ingreso. El agua metabólica o endógena, que es aquel agua que se obtiene por el metabolismo de los alimentos, principalmente grasas y carbohidratos, los cuales después de la combustión generan agua y CO2. Entonces, este valor del agua metabólica ya es un valor exacto que siempre está en todo balance hídrico, ¿ya? La fórmula de balance hídrico por ingreso es la fórmula del peso por 5, que este ya es un número determinado, ¿ya? ¿Cuál es la nota que hay que tener en cuenta? Sin embargo, es importante que tomemos en cuenta que cuando se realiza el ayuno estricto sin consumo de líquidos, la única fuente de agua es la endógena, ya que se sigue produciendo a expensa propio del organismo, ¿ya? Miren, aquí podemos ver la imagen, todo lo que sale, todo lo que ingresa, la bebida, la comida, el metabolismo, qué es lo que sale, la orina, las heces, la evaporación, ¿ya? Egresos, ¿qué es lo que nosotros consideramos como valores de egreso? La vía subcutánea, que es la piel. ¿Qué consideramos? El sudor es la pérdida visible de agua por electrolitos por la piel. Vía pulmonar es la pérdida obligatoria de líquidos y en forma constante que se elimina aún en el estado de reposo. Durante la respiración externa, que es la pérdida no visible o por lo tanto fácilmente olvidable. Esto es lo que se realiza pues por la parte que habíamos visto, ¿se acuerdan en la anterior diapositiva? En las etapas de la respiración, que es externa e interna, ya, eso es lo que nos determina. Al día se elimina aproximadamente de 30 a 40 cc, lo cual aumenta con frecuencia o profundidad respiratoria si en caso sea mayor. ¿Qué otro tipo de egreso tenemos? Los riñones. ¿Qué es lo que va a tener como cantidad egresada de los riñones? Es la orina. Muy bien, es la orina. Entonces, la orina, exacto. A través de estos organismos se eliminan de 1 a 2 litros en el volumen normal de orina, ¿ya? Vía digestiva, a través de los intestinos, con las heces también, que es una cantidad de egreso, que siendo las heces aproximadamente entre unos 100 a 200 mililitros de agua, aun cuando ello puede aumentar en condiciones de diarreas. Entonces eso tiene que valorar. O sea, podemos decir, paciente durante el turno con respecto a vía digestiva, 200 mililitros. Es lo cotidiano, lo habitual. Pero si en caso esté con diarrea, este valor va a cambiar. Pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles son las pérdidas totales, no visibles de la piel y los pulmones. La fórmula de egreso es el peso por el 0.5 y por el número de horas trabajadas de acuerdo a la jornada que esté,
¿ya? Si ustedes vieron al paciente 6 horas, 8 horas, eso va a depender de acuerdo a lo que usted está trabajando. Esto es un formato de lo que es para calcular el balance hídrico, donde se coloca el nombre, la cama, el peso, se coloca el ingreso vía oral, parenteral, sangre, agua metabólica, total de ingresos. Ojo que no todo se llena porque va a depender mucho del paciente que nosotros estemos atendiendo, ¿ya? Egreso también lo mismo. Obvio que nuestro paciente va a orinar, va a hacer deposiciones, pero de repente no vomita, de repente no tiene ningún drenaje, entonces eso va a variar. Por ejemplo, el nombre de, acá hay un ejemplo de balance hídrico de un paciente, ¿no? Juan Pérez Coica, su número de historia clínica, la fecha. El peso 65, su vía oral que hizo en la mañana es de 500, su vía parenteral es 300 en la mañana, en la tarde 200, en la noche 500. Esto sumado nos da 1000. Transfusiones sanguíneas, él recibió 500. Agua de oxidación, el 375, que es el valor normal que se le coloca a todo balance hídrico. Entonces, esto es respecto a ingresos. En egresos, hizo diuresis, que es la orina, 350 en la mañana, en la tarde 120, en la noche 580. Entonces, nos da como valor, total 1050. En el caso de deposición, solo hizo en la noche de 180. En el caso de vómitos, sí estuvo constantemente vomitando. Por ejemplo, en la mañana hizo 450, en la tarde 80, en la noche 150. Esto da un subtotal de 680. Pérdida sensible general es de 900. Entonces, la suma de esto, que es 2.335, y la suma de este egreso, nos va a dar negativo 435. Esto quiere decir que el balance hídrico de esta persona fue negativa, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo. Entonces, balance hídrico es sencillo, son cosas puntuales nada más. Ya. Les iba a dejar tareas con respecto al balance hídrico. Disculpe que la interrumpa. Por favor, ¿podría volver a pasar la diapositiva anterior, las dos anteriores, por favor? ¿Esta? Sí, por favor. ¿Esta, María, está bien? Sí, licenciada. Ya. ¿Esta nada más? Sí, licenciada. Ya. Gracias. Esto, con respecto a la vía digestiva y a las pérdidas sensibles, lo estaba comentando con lo que es egresos. Entonces, este tipo de conceptos vamos a tomarlo para cantidades que egresen de nuestro organismo. Por ejemplo, en vía digestiva, ¿qué es lo que contabilizamos? Las deposiciones, ¿no? Son las heces. Esto hay un valor normal o un parámetro que casi siempre es 200, de 100 a 200, pero si en caso el paciente tenga diarrea, esto va a variar, ¿ya? En el caso de pérdidas insensibles, las pérdidas sensibles son conocidas como las pérdidas totales que no son visibles, pues, ¿no? Como en la cuestión de la piel y los pulmones, o sea, son evaporación, radiación o conectividad, cualquier tipo de pérdida de calor que no se va a poder visibilizar, por eso tiene un número ya estable, que aquí, por ejemplo, las pérdidas sensibles eran de 900. Ya es un valor que ya se le coloca al balance. Va a depender mucho del servicio donde estemos y de acuerdo al contexto donde estemos también de las personas. ¿Está bien, María? ¿Ahora sí me escuchaste? ¿María? Sí, licenciada, sí. Muy bien. Ya, entonces, chicos, esto sería con respecto a balance hídrico. Entonces, ¿alguien tiene otra duda? O si no, pasamos a la súper repaso para el examen. Chicos, dígame. Al repaso, licenciada, ya para el examen. ¿Sí, el repaso? Repaso, Miss. Ya, todos Paso, licenciada. ¿Todos entendieron entonces? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Perfecto, entonces vamos a hacer al toque el repaso, ¿está bien? ¿Está bien?
Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ya, pero quiero que me escuchen atentos, ¿ah? Ya, vamos a cerrar esta diapositiva. No voy a abrir nada y el repaso va a ser solo con mi voz. Ya. Ya, vamos a hacer el repaso y me visualizan, sí, ¿no? ¿Me pueden observar? Chicos, ¿escuchan todos? Sí, licenciada. Raquel, ¿me escuchas? Sí, licenciada. Raquel, ¿está Raquel? Raquel, ¿me está escuchando, Raquel? Chicos. Raquel, ¿me estás escuchando? La Susan, escucho entrecortada. Susan, ¿le puedes decir a Raquel si escucha? Porque me dice que tiene problemas con el internet. Sí, la está escuchando, pero entrecortado. Uy, Dios mío, y justo viene el repaso. ¿Qué hacemos? Bueno, ya, le ayudan a Raquel, ¿ya? Ya, ¿cuál es el repaso? Yo les había cosas puntuales, ¿ya? Porque también es que no les voy a dar el examen así listo, ¿no? Pero así, cosas puntuales. Ya, mira, ve, Stephanie y Celia están con la lapicera en la mano, ya rapidito, para que anoten ahí. Ya, miren. En la primera clase vimos lo que es la LONDE, que es el autor que inicia. ¿Qué es lo que inicia ese autor? Los determinantes de la salud. ¿Les suena? Ya, lo puntual. ¿Cuál es el aporte de la LONDE? Está en la diapositiva. Todas las preguntas que he puesto en el examen están en la diapositiva. ¿Por qué? Porque los nuevos, con la explicación, no sería justo, ¿no? Ya, Rocío, ya Rocío les regaló la respuesta, ya. Entonces, eso es la LONDE. ¿Cuál es otro punto? Hicimos promoción y prevención de salud. ¿Qué es lo que a ver, apaguen sus audios, chicos. ¿Qué hicimos en promoción y prevención de salud? Hicimos en promoción, vimos en qué consiste promoción, en educar y formular a las personas acerca de las enfermedades. En prevención vimos 3 etapas. ¿Ya? ¿Cuáles son las etapas? Ahí está. Los planos y las cavidades anatómicas. ¿Cuáles son? Puntuala, los planos anatómicos y las cavidades anatómicas. ¿Ya está? Plano sagital, frontal. Ya está. Susan ya está soplando ahí. Ya. Susan, no sé quién es que está leyendo. Ya, ahí está. Ya les están ayudando, entre ustedes están ayudando. Tejido o células. ¿Cuántos tipos de células hay? ¿Cuántos tipos de tejidos hay? Ya está ahí, ¿ah? Unidad del paciente. ¿Cuáles son los componentes de la unidad del paciente? ¿Qué contiene una unidad de paciente? Un ejemplo. Cama, ya, exacto, eso, ya, ahí está, miren, ahí están puntualitos, ¿ah? Sistema nervioso. Como dice el anterior, por favor. Ya, la anterior, unidad del paciente, ¿cuál lo conforma? ¿Qué es la unidad del paciente? ¿Cuál es su importancia? Ya, eso está en la diapositiva. Ya, queda para ustedes en esto. Gabriel, estarás atento porque las preguntas están así puntuales, ¿ah? No hay justificación para nadie el examen, chicos. El examen está bien regalado, así que tienen que sacarse todos 20. Si no me molesto con ustedes. Tendido de cama, los tipos, ya está, ustedes ya lo saben. Abierta, cerrada, ocupada, quirúrgica. Y lo han practicado. Ya, muy bien, Susan ya lo dijo. Y lo han practicado, ¿ah? Tipos de tendido de cama. Los tipos de circulación. Habíamos hablado de 2 tipos de circulación y una general, mayor y menor, y había un término general. Algo de sistema.
Explotación del sistema. Ya, eso, ya. El balance hídrico, su concepto. ¿Cuál es el concepto? Lo tienen en la diapositiva. Ya, lo verifican. El concepto del balance hídrico está en la diapositiva. ¿Ya? El aparato urinario, ¿cuál es su unidad fundamental del aparato urinario? ¿Qué lo conforma? Ya, eso, ya. Es la respuesta, miren. La unidad, ¿dijo la unidad de qué? Del aparato urinario. ¿Ya? Chicos, el examen tienen para 3 horas pensar y responder muy bien, ¿ah? Sistema esquelético. Cantidad de huesos. ¿Cuántos huesos hay en cada lugar? Ya, eso es la ojo con esa pregunta. Esa pregunta es muy capciosa. ¿Ah? Uno es el total, otro es la división de la cantidad de huesos. Así que revisen la diapositiva, ahí está. Los signos vitales. Habían signos vitales de alteración, las alteraciones en los signos vitales. Bradicardia, taquimia, eso, ya. Eso es, exacto. Eso es lo que. Esa información está fresquita con que ustedes lo han visto ahora, ¿ya? Y higiene. ¿Qué alteraciones pélvicas. ¿Qué? Las alteraciones de los signos vitales. Taquimia, bradimia, taquicardia, disnea, lo que hemos tocado ahorita, nada más. Lo que está ahorita. En la diapositiva. Y como finalizar, la higiene. ¿Por qué es importante la higiene? ¿Cuáles son las características de la higiene? En la diapositiva por ahí puse... Mejorar la circulación. Ya, por ahí, ya, ahí, Susan, ya, ahí está. Por ahí está, por donde he dicho Susan, por ahí está la respuesta. Muy bien. Servidos, chicos. Espero muchos 20. Muchos 20. Del sistema nervioso. Del sistema nervioso, ¿qué tiene? Más o menos, ¿cuál va a ser la pregunta? Mírenlas, pues, ustedes se pasan, ¿cómo me van a decir cuál es la pregunta? El sistema nervioso solamente lo puntual. Sistema nervioso central. Ahí está lo puntual. Ya más no les puedo decir. Enfaticen en el sistema nervioso central. Chicos, todas las respuestas están en la diapositiva. Así que ninguno me va a decir, licenciada, ha sido mala, me ha puesto una pregunta que no está en la diapositiva. Así me enseñen la diapositiva y me digan, licenciada, no hay la pregunta, no miento porque ahí está. ¿Ya? Y dijo del sistema esquelético, total, división, dijo. Cantidad del sistema esquelético en huesos. ¿Cuál es la división básica? 206 huesos. Ya, la división básica está en la diapositiva. Son 2 divisiones. Muy bien, Susan. Ya, más no le podemos decir. Ya, ustedes, chicos, por favor, no voy a aceptar nota de 18 para abajo. ¿Me escucharon, ah? Todos 18, 19 o 20. Yo no veo esas notas. Segundo examen lo hago muy difícil para que jalen todos, ¿ah? No, Miss, no. Licenciada, vuelve a mandar todas las diapositivas, por favor. Ya, esta diapositiva lo voy a mandar ahora mismo al grupo, ¿ya? Para que lo tengan. Raquel, mira, Susan, haz un gran favor con tu compañera Raquel. Llámala y dile todo lo que yo he comentado para que pueda tener la nota, porque no me escucha. Ya va a entrar llámale ahora, Susan, porque va a entrar la coordinadora a explicar cómo va a ser el examen. ¿Ya? Okay. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra pregunta? Mucha suerte para todos ustedes. Sé que lo van a hacer muy bien. Son alumnos muy aplicados. Así que, por favor, no me hagan quedar mal. Por favor.